Se encuentran todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Teníamos unas pequeñas fallas técnicas y algunas ausencias. El maestro Alfonso Benito, se encuentra fuera del país incluso, y entonces pues también él nos ayudaba un poquito con esto del Zoom y pues no se encuentra disponible en este momento y por eso no podíamos conectarnos. Pero bueno, vamos a comenzar para no retrasarnos más. El día de hoy lo que vamos a hacer es vamos primero viendo las asistencias. Normalmente lo que hacemos es solicitar que ustedes cambien el nombre, que pongan su nombre completo y se toma una captura de la pantalla de las personas que se incluyeron en la lista. No es necesario escribir en el chat su nombre. Con que pongan su nombre completo en su perfil, con eso sería suficiente para de ahí tomar los nombres. Y bueno, les comentaba, en esta ocasión lo que vamos a ver es, vamos a recordar un poquito de manera general lo que se vio la sesión pasada y vamos a ver los tipos de reactivos. Va a ser una sesión muy rápida, nada más para darles algunas indicaciones y posteriormente les vamos a solicitar que hagan algunas actividades ya con sus propios programas para pedirles, ustedes ya estuvieron trabajando con un formato, hoy les voy a presentar otro formato. Y bueno, para que ustedes comiencen a trabajar ya con la elaboración de reactivos a manera de práctica y la sesión siguiente, que va a ser la última, más o menos en un mes, pues ya vamos a revisar esos reactivos que ustedes elaboren y aclarar algunas dudas. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Va a ser esta. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Claro. Oye, es que acá como que ya sé. Veo que se está compartiendo, pero no puedo. No me permite mover nada. Ahí está. Ya se ve la presentación. Sí, ¿verdad? Ya. Esta es. Ok. Lo primero que vamos a recordar en esta sesión son los reactivos. Nosotros estamos trabajando con reactivos de opción múltiple. Bueno, recordemos que es una de las formas de evaluación que existen. Hay diversas técnicas para evaluar los aprendizajes. Y aquí en este curso o en estas charlas que hemos estado teniendo, nos estamos enfocando a un solo método, una sola técnica de evaluación, que es la elaboración de reactivos. Y dentro de la elaboración de reactivos, también es solamente una de las maneras de hacerlo, que es a través de reactivos que tienen opciones múltiples de respuestas, porque hay otros tipos de reactivos también. Entonces, nada más para aclarar y acotar a que nos estamos refiriendo a un solo tipo específico de evaluación, que es a través de reactivos, y de ese tipo a un solo método que es con opción múltiple de respuestas. Y bueno, la estructura de este tipo de reactivos básicamente tiene dos componentes.
un primer componente que se llama base y el otro componente que son las opciones de respuesta. Aquí podemos ver un ejemplo. La base está constituida principalmente por alguna pregunta, puede ser una afirmación, un enunciado. No necesariamente tiene que ser una pregunta interrogativa. Podemos poner un enunciado y pedir que se complete la oración. Algún gráfico, incluso alguna imagen, una tabla. Lo importante de la base es que permita que quien está siendo examinado, en este caso, quien va a responder las preguntas, tenga un elemento de contexto con el cual va a ser interrogado posteriormente. Y el segundo componente son las opciones de respuesta. Este sería un elemento básico de este tipo de reactivos. Las opciones de respuesta, pues normalmente se clasifican asignándoles algún elemento para identificarlos y distinguirlos entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos que son letras A, B, C, D. Podemos utilizar números, números romanos, etc. Lo importante de estas opciones de respuesta sería que podemos identificar entre ellas. También lo que nos había comentado Alejandro en la sesión pasada es que cuando se elabora un reactivo, incluso a veces lo más complicado es elaborar las opciones de respuesta. Incluso es a veces más complicado que elaborar la propia base, porque en las opciones de respuesta tenemos que cubrir algunas características. Si recuerdan, él nos mencionaba pues que no deberían de ser confusas, que debemos de tener cuidado, poner la opción de respuesta que es correcta y luego poner algunos otros elementos de opción de respuesta, pero tratando de que sí se evalúe el conocimiento, que no se obtenga la respuesta por una mera suposición o que no sea fácilmente identificable cuál es la opción de respuesta que es la correcta. Y bueno, aquí tendremos que tener cuidado en las opciones de respuesta que vamos a incluir. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo la sesión pasada, entonces no voy a abundar mucho ahí. Y en cuanto a los tipos de reactivos de opción múltiple, tenemos dos tipos principales. El primero es un reactivo simple o independiente también se le llama, y el otro es un multireactivo. Este multireactivo o estas dos opciones de respuesta se toman son las principales formas de reactivos que se toman para la evaluación y la redacción de los exámenes. En cuanto a los reactivos independientes, el reactivo independiente, sus características son que vamos a compartir, aquí dice que no, pero la verdad es que sí. Usted podría compartir un texto, un gráfico, una información. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí nada más pusieron una oración. Señala el nombre del filósofo y matemático considerado el padre de la filosofía moderna y que sería lo que nosotros llamamos base. Y luego tenemos las opciones de respuesta. En este caso hay 4 opciones de respuesta con nombres de filósofos o matemáticos. Y entonces aquí quien vaya a ser examinado tendría que responder o saber, en este caso estamos evaluando su conocimiento, saber quién es el padre de la filosofía moderna y pues ya. Aquí tenemos la respuesta ya, la respuesta correcta es la A, es René Descartes. En este ejemplo que les estoy mostrando, tenemos varios elementos que incluso ya hay que ir considerando porque los vamos a necesitar. Cuando se hace el diseño de los reactivos, tenemos que incluir algunos de estos elementos. Por ejemplo, la base que ya mencionamos, las opciones de respuesta. Dentro de las opciones de respuesta, nosotros al diseñarlo tenemos que señalar cuál es la respuesta correcta. Y aparte, esta sección que le llamamos argumentación. La argumentación nos va a ayudar a precisar cuáles son la respuesta correcta y cuáles son los motivos o la fundamentación de por qué es correcta
pero no solo de la correcta, sino también de las demás opciones. También tendríamos que escribir o describir, mejor dicho, por qué las demás opciones no son la respuesta correcta. Esto es con la finalidad de que si alguna otra persona, o sea, si yo lo estoy diseñando, pues yo tengo el conocimiento de por qué es la correcta y por qué las otras no. Y cómo va la estructura del reactivo. Pero si esta información se la pasamos a alguien más, entonces es para facilitar que esa otra persona también tenga los elementos necesarios para poder identificar cuál es la estructura del reactivo y la fundamentación sobre la cual se determinaron la respuesta correcta y las incorrectas. Aquí, por ejemplo, está que la respuesta correcta es el inciso A y la argumentación es, con su filosofía racionalista, Descartes rechaza las verdades recibidas y combate activamente los prejuicios frente al rígido esquema medieval, dando inicio a la filosofía moderna y realizó estudios sobre geometría, óptica y meteoritos. Y bueno, después viene la opción B y también está una argumentación que nos haría identificar que no es la respuesta correcta. Y acá tenemos también la opción C y la D, igual con la fundamentación de por qué no son las respuestas correctas. Bueno, entonces, si observan, tiene los elementos básicos, base, opciones de respuesta. Para el diseño, nosotros debemos de indicar cuál es la correcta y su argumentación en cada una de las opciones. Esto permitirá que cualquier persona pueda tomar el documento. Normalmente lo que se hace es enviar los reactivos a alguien que va a conjuntarlos y diseñar un examen. Entonces aquí ya podría tener los elementos necesarios para el diseño del examen. El otro tipo de reactivos es el multireactivo. También ya Alejandro nos había hablado la sesión pasada sobre los multireactivos. Los multireactivos tienen algunas características. Lo principal es tener un contexto. Es un elemento o el contexto que va a brindar información a quien lo va a responder. Este contexto se le puede denominar contexto o también se le llama reactivo padre. Y puede incluir la formulación de un problema, algún caso gráfico, diagramas, imágenes, tablas, alguna fotografía. Incluso hay ya programas para diseño de cuestionarios que incluso podrían permitir, sobre todo se utilizaron mucho ahora en exámenes de dominio de lenguas, por ejemplo, conozco algunos que utilizaban audios y videos para, como contexto, y a partir de ese audio o video después venían las preguntas que normalmente se le llama reactivos hijos. Entonces, este contexto puede ser en cualquier formato, les digo, hasta audios, videos, imágenes, un texto, y a partir de ese primer contexto o reactivo padre se formulan las preguntas y ya con el mismo formato, la pregunta y sus opciones de respuesta. Y a ellos les vamos a llamar reactivos hijos. Algunas consideraciones cuando utilizamos multireactivos es que el contexto nos va a permitir inducir a alguna información que le vamos a proporcionar a quien está siendo examinado. Esta información, les digo, la podemos incluir en diferentes formatos. Judith levantó la mano. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, tengo dos, Felipe, si me Sí. permites, por favor. Claro. Mira, por un lado, quiero saber si los incisos de respuesta es indistinto usar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, yo determinaría si prefiero mayúsculas para esas opciones o minúsculas, no pasa nada, por un lado. Sí. Ok, pero en la descripción he revisado materiales y, por ejemplo, yo imparto taller de lectura y entonces para los exámenes sí hay un mínimo
y un máximo, es decir, no se deben rebasar 200 algo de palabras. Entonces aquí media cuartilla ya excede ese número, ¿no, Felipe? Sí, bueno, primero respondiendo a los dos. Sí, gracias. En cuanto a los incisos, si son mayúsculas o minúsculas, de preferencia utilizar mayúsculas y de preferencia utilizar letras. En realidad no hay una norma así estricta, porque se pueden utilizar números, como les decía, o incisos en minúscula, pero cuando nosotros estamos dando las opciones, es para no generar confusión, porque en algunas veces hay unos tipos de reactivos que relacionamos columnas, por ejemplo, y entonces en la columna le podemos poner un número normalmente, 1, 2, 3, y en otra columna que vamos a relacionar utilizamos letras para poder distinguir entre una columna y otra. Y entonces las letras de esa columna normalmente se ponen en minúscula, para que así en las opciones tener una tercera forma de diferenciar, y ahí utilizamos los incisos en letra mayúscula. Si utilizáramos número en el inciso con el número de la columna y aparte otra vez número de la otra columna, podría generar cierta confusión. Entonces lo mejor sí es utilizar, comúnmente se utiliza letra mayúscula en los incisos. No es una norma rígida, pero es la preferencia. Comúnmente no, incisos en letra mayúscula para las opciones de respuesta. Sobre la otra pregunta, en cuanto a la cantidad. Sí, la extensión, exacto. De este contexto. Sí, de preferencia que sea entre 150 y 200 palabras, que es más o menos como el resumen de un artículo. Más o menos digo, para tener una idea, sería ese tamaño, el resumen de un artículo que enviamos a una publicación. Es entre 150 y 200 palabras. Con eso ya nos permitiría pues poder plantear un contexto. Y si necesitáramos, por ejemplo, algún caso con un contexto más amplio, lo ideal sería hacer ciertas divisiones. Tratar de dividirlo, poner una parte de este caso y sobre esa parte hacer las preguntas o los reactivos hijos, y posteriormente poner otro reactivo o el contexto de una segunda parte, y ahí generar otra vez los reactivos. Esto también tiene que ver con el tiempo que uno le dedica ya en el examen, al estar aplicando el examen. Es muy frecuente que luego uno se agote de estar leyendo contextos muy largos y las opciones de respuesta o al momento de Y el sábado va a ser examen y... Ay, ¿qué? Pero no vivieras todo el día ahí. Bueno, sí, son lineamientos, le digo, no son rígidos, son más bien generales, y para el diseño de los exámenes. Sí, en cuanto a la extensión, así en concreto, entre 150 y 200 palabras. Si es más largo, sería mejor dividirlo. Zaira está levantando la mano también. Sí, Hola, muchas gracias. Sí. No sé si en las otras sesiones ya los explicaron, pero me surgió la duda si hay reactivos que se consideren para las personas con discapacidad. ¿Qué tipo de reactivos ocupa el EGEL para ocuparlo este tipo de personas? Y número 2, ¿hay un mínimo de reactivos para un examen EGEL? Gracias. Sí. Bueno, en cuanto a personas con discapacidad, la verdad yo desconozco, no. Permítame tantito, voy a cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Es que aquí en el pasillo hace mucho ruido, no sé si ustedes escuchaban, pero acá sí. Les decía, en cuanto al tipo de reactivos para personas con discapacidad, no sé si el EGEL lo está aplicando, la verdad desconozco. Yo he visto en otro tipo de exámenes
que lo que se hace es con un asistente, una persona asistente. Si la persona tiene alguna debilidad visual o algo que no le permita leer el reactivo, leer el examen incluso, o que no puede escribir, hay una persona asistente que le está leyendo y básicamente trabaja como su lector o quien escribe las respuestas en este caso. De Ceneval, la verdad no sé, desconozco si hay exámenes diseñados o con algún método para este tipo de personas. Hasta donde sé, sí, hay exámenes que se han hecho para aplicarse desde casa. Son exámenes que en diciembre del año pasado estuvieron en prueba y ahora a partir de enero del 2022 ya se empezaron a aplicar. Se me ocurre igual, sin conocer así con profundidad, que si están haciendo el examen en casa, a lo mejor hay alguien familiar que podría estar apoyando en cuanto a la lectura y la respuesta del examen. Pero sí, así con precisión no podría darle algún dato. En cuanto a la cantidad de reactivos, más que nada ahí es con el formato que ya vimos. Primero, son como dos cosas separadas. Una cosa es hablar de los exámenes en Ceneval. Nosotros, el examen Ceneval se diseña a través de un comité, es a nivel nacional, y ya ahí está determinado cuántos reactivos va a tener cada una de las áreas que se están evaluando. Nosotros acá trabajamos con un formato para identificar cuántos reactivos podemos utilizar para el diseño de nuestros propios exámenes. Y ahí va a depender mucho de cuántas unidades, por ejemplo, tiene la unidad de aprendizaje, cuántas unidades o temas tiene la unidad de aprendizaje que estamos trabajando, el nivel cognitivo que deseamos evaluar y la forma en que lo vamos a hacer. Y entonces, en este formato, nosotros, a partir del análisis de esa información, vamos identificando cuántos reactivos necesitamos para evaluar este conocimiento, pues, en este examen. Pero en cuanto al Ceneval, ya es un diseño del examen que ya está establecido a través de este comité y no cambia siempre, al menos hasta que haya una modificación del examen, habría un cambio en el diseño del examen. Pero normalmente ya está establecido para cada uno de los diferentes áreas. Pues no sé si le respondí. Sí, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Y bueno, volviendo acá, les decía, entonces tenemos en los multireactivos de contexto y los reactivos hijos. Y algunas características es que el contexto podemos obtenerlo a través de textos, procedimientos, diagnósticos, esquemas, cualquier elemento que nos ayude a contextualizar la situación sobre la que se les va a hacer planteamientos o interrogantes a quien se evalúa. La otra es que la extensión de la descripción no debe exceder media cuartilla. Normalmente por el tamaño de la letra y los espacios sería alrededor de 150 a 200 palabras. Los elementos del contexto no deben incluir datos relevantes para comprender el sentido de deben incluir datos relevantes para comprender el sentido correcto de la situación. Básicamente debemos de ser muy claros en el contexto. La otra es que deben verificarse que los reactivos hijos estén asociados al contexto, es decir, planteamos el contexto y las preguntas o los reactivos hijos que hacemos es a ese contexto, no al tema en general. Entonces, porque pues lo único que estamos evaluando es ese contexto que nosotros, o ese caso que le presentamos a quien está siendo evaluado. También que las respuestas de los reactivos hijos no deben aparecer explícitas en el planteamiento. Es decir, en este contexto que nosotros planteamos, debemos tener cuidado también en qué escribimos y al momento de elaborar los reactivos hijos, también pues tener cuidado de no facilitar la respuesta o no ser muy obvios en cuanto a la respuesta.
Otro elemento que debemos de considerar es que los reactivos hijos deben ser independientes entre sí. Es decir, aunque parten de un mismo contexto, pero cada uno de los reactivos hijos evalúa por sí mismo cierto conocimiento. Y evitar que la respuesta de uno nos dé la clave para responder correctamente a otro reactivo. Es decir, no tener reactivos como en seriación, que una respuesta me conduzca a que obtenga la respuesta del siguiente. Y otra cosa que debemos de cuidar es agregar información complementaria sobre el problema en los reactivos hijos, a fin de dar secuencia lógica al multireactivo. Eso sí lo podemos hacer. Incluso es parte de lo que comentábamos hace un momento. Si en nuestro contexto fuera demasiado largo, podemos acortarlo, y una opción sería hacer otro contexto, otro reactivo padre, o en los mismos reactivos hijos ampliar un poquito también el contexto para hacer la interrogante que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo de un reactivo padre. Incluso está con varios elementos. Tenemos la información en estas dos líneas. Es sobre una cotización de hojas membretadas. Dice que son tamaño carta, 3 tintas, papel bond. Y luego tenemos una tabla. Esta tabla nos da los materiales y algunos costos. Y aparte tenemos más información todavía de un contexto. Cuánto se gastó, cuánto se trabaja, cuánto se invierte y pues una utilidad que se desea obtener. Entonces, a partir de esta información, la persona que está siendo evaluada tendría que responder, o aquí tenemos el ejemplo, voy a hacer un poquito más pequeño, tendremos el ejemplo de 2 reactivos hijos. En el primero es una pregunta directa. ¿Cuál será el costo total de la mano de obra? Tenemos las opciones de respuesta. En el diseño nosotros escribimos cuál es la respuesta correcta y la argumentación. ¿Cuál es la argumentación del inciso A, del inciso B, del inciso C y del inciso D? Y entonces la respuesta correcta del D, aquí ya tendríamos la explicación de por qué es la correcta y la explicación de por qué los otros incisos no son los correctos. Acá el reactivo 2, otro ejemplo, está la misma base, recordemos se llama base. Tenemos las opciones de respuesta, la respuesta correcta y la argumentación también para cada uno de los reactivos. En algunas ocasiones, o ya dependiendo de quién diseña los reactivos, algunos se limitan nada más en argumentación a escribir la argumentación de la respuesta correcta. Es decir, no proporcionan información de los incisos que son incorrectos, o en este caso, pues. Y pues es ya dependiendo de lo que se le pida o cómo se pongan de acuerdo quien está trabajando en el equipo que elabora los reactivos. Normalmente nosotros acostumbramos a trabajar con las 4 opciones porque nos da mayor información y nos permite verificar que la respuesta es correcta y por los motivos, y también verificar por qué las otras no son correctas. Pero les digo, ya en el diseño cada quien pues utiliza lo básico es que sí pongan la respuesta correcta, y ya digamos opcionalmente se puede poner o no las otras opciones. También hay algunos casos en que el orden lo cambian. El inciso con la respuesta correcta normalmente siempre lo ponen en primer lugar, y a partir de ahí ya las opciones incorrectas. También es cosa de ponerse de acuerdo en el equipo. Algunas veces lo ponen en primer lugar para saber que siempre lo que lean primero va a ser lo correcto y las otras son las incorrectas. Pero es cuestión de diseño, pues nada más. En cuanto a la información, esto sería lo básico que se debería de presentar en el diseño de reactivos. Entonces, bueno, aquí tendríamos el ejemplo. Voy a regresar un poquito. Un reactivo independiente, estos 3 elementos: la base, las opciones, la respuesta correcta y la argumentación de cada opción. Y un multireactivo tendría su reactivo padre con el contexto y los reactivos.
Aquí en este caso son 2 reactivos hijos. Podría, dependiendo de la información que se da en el contexto, podríamos incluir más reactivos hijos. ¿Cuántos reactivos hijos? Pues cuánto nos permita la información que nosotros damos en el contexto. A veces hay información muy limitada y no podemos incluir muchos reactivos hijos. Algunas veces la información es un poco más extensa y sí nos permite hacer más. Pero tampoco hay, digamos que un promedio sería de 3 a 4 reactivos hijos comúnmente. No sé si hasta aquí esté siendo claro. Eso es más que nada un recordatorio de lo que nos platicó Alejandro y pues algunos ejemplos que yo quise incluir. Sí, Judith. Solo una pregunta. Aparte de la argumentación, Felipe, ¿se incluye el criterio editorial? Por ejemplo, hace rato preguntaba yo si los incisos tendrían que ir o podrían ir en mayúscula y minúscula o minúscula, etcétera. ¿Acompaña en alguna parte el criterio editorial a la argumentación, por ejemplo? Sí, sí. Gracias. De hecho, también es alguno de los elementos que el equipo que está diseñando debería de ponerse de acuerdo. En nuestro caso, nosotros sí los utilizamos. Normalmente tendríamos aquí, por ejemplo, la respuesta correcta y entre paréntesis le ponemos la fuente de donde se obtuvo, o la referencia, mejor dicho, de donde se obtuvo la información. También para fundamentar, argumentar por qué es la correcta y también fundamentar de dónde se obtuvo. Pero normalmente sí es conveniente utilizarlo, pues porque la información que se está proporcionando del diseño es mucho más completa. Incluso estos serían como los elementos básicos. Les comentaba en un principio que les voy a presentar otro formato. Nosotros le hemos llamado el acta de nacimiento, porque es como el documento que contiene toda la información de un reactivo, y así pueden utilizar este formato ya son un poquito otros elementos que van a permitir tener la información del diseño del reactivo y la fundamentación sobre todo. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, entonces, en cuanto a los tipos de reactivo, estos son los tipos de reactivo, simple y los multireactivos. Y también debemos de considerar otro elemento, los diferentes formatos. Hablamos de tipos y ahora vamos a hablar de formatos. Los formatos son básicamente cinco formatos. Se llama cuestionamiento directo o simple, jerarquización u ordenamiento, completar enunciados, que también en algunos contextos le llaman Caneva, relación de columnas y elección, o algunas veces dice selección de elementos. Esos son los 5 formatos también generalmente utilizados. Hay algunos otros, pero serían los más comunes. A continuación vamos a ir viendo así de manera rápida cada uno de los casos, cuáles son sus características y algunos ejemplos. Comenzando con el de cuestionamiento directo o simple, este formato puede incluir un enunciado interrogativo, es decir, una pregunta, una afirmación directa sobre el contenido o una frase que requiere ser completada. Yo les mencionaba, no necesariamente siempre debe de ser una pregunta, puede ser una frase que requiere ser completada. Podemos incluir 2 puntos para señalar que se requiere completar o 3 puntos suspensivos. Este tipo de cuestionamientos es útil para evaluar si el sustentante recuerda información de conceptos o hechos específicos. Recordemos también los niveles cognitivos. Entonces, cuestionamiento simple básicamente se utiliza para evaluar si recuerdan información o conceptos. Sí, Alejandra, vamos a enviar la información. Incluso para compartirles los formatos que vamos a revisar hoy. Aquí está un ejemplo de cuestionamiento directo o simple. De hecho, es muy parecido a los que estábamos viendo. Tiene su base. Tiene las opciones de respuesta,
cada opción de respuesta. Incluso aquí, si observan, una característica de estas es que las opciones de respuesta incluso tienen un mayor extensión que la misma base. Y eso está bien porque en la base de respuesta nosotros estamos buscando que la persona que está siendo evaluada también reflexione un poquito más. Es decir, no, con la opción de respuesta lo estamos obligando a que recuerde o a que relacione esos conceptos. Y bueno, aquí la respuesta correcta y la argumentación de cada una de las opciones en cuanto a la estructura del diseño. Y las recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos serían que procurar que las opciones no sean más extensas que la base, incluir en la base la información necesaria para evitar que se repitan palabras en las opciones de respuesta. Aquí sí las opciones son un poco más extensas, pero son extensas porque se está evitando que se repita la información. Y la otra es... Lo que sí es importante, Felipe, por ejemplo, en el modelo, en el ejemplo que nos estás mostrando, es que las respuestas tienen, al parecer, la misma extensión. Eso es también lo que hay que cuidar, que una opción no sea corta, que otra sea mediana y que otra sea larga. Sin embargo, en este ejemplo, a pesar de que contradice la recomendación, sí podemos observar que son semejantes en cuanto a extensión. Así es, sí, buscamos también, muchas gracias, buscamos también que haya homogeneidad en cuanto a la extensión de cada una de las opciones de respuesta que estamos utilizando. Bueno, esas son las recomendaciones para este formato de reactivos. El siguiente formato es el de jerarquización u ordenamiento. Pues como su nombre lo dice, vamos a buscar que la persona haga una jerarquía o un orden de los elementos que nosotros le mostramos en la base. Y entonces, aquí está un ejemplo. En este caso, la base contiene un interrogante y a partir del interrogante también tiene opciones de lo que se está preguntando. Y en las opciones de respuesta lo que hacemos es, bueno, aquí en cada una de las opciones que queremos que jerarquice o ordene, le ponemos algún identificador. En este caso se pusieron números. Podrían ser a lo mejor las letras minúsculas, incisos en letras minúsculas. Y acá es donde mencionábamos la conveniencia de utilizar letras mayúsculas para los incisos, o a lo mejor números romanos. Aquí sí tendríamos que empezar a buscar cómo distinguir entre un elemento de la respuesta y un elemento de la opción. Entonces, si se fijan aquí es muy claro porque son entre letras y números. Más que nada tendríamos que ser muy claros en eso al momento de decidir qué opciones vamos a usar, si letra mayúscula, minúscula o números. Bueno, aquí el orden en el que están escritas las opciones de respuesta es la jerarquía o el orden de la opción que quien está siendo evaluado va a elegir. Igual que los otros elementos, ponemos la respuesta correcta, este es el C, y la argumentación de cada uno de los incisos. Felipe, y es conveniente mencionar, mira, por ejemplo, es progresivo, empieza del 1, luego el 2, 3 y 4. La idea me parece que es que no se... Debe haber una lógica aquí en estos numeritos, sí, ¿verdad? Porque se empieza con el 1, 2, 3, 4 y después, por ejemplo, está el 3, 4, 1, 2, algo así como que estoy interpretando. 4, 3, 1, 2, no sé, 3. Por ejemplo, aquí creo que hay una falla porque, o no sé si está permitido que no aparezca, por ejemplo, ese 2. Acá, por ejemplo, se repite el 2 igual que el 3. No sé si hay algún tipo de estructura para este formato que nos estás presentando. Gracias, Felipe. Sí, aquí, por ejemplo, dice, bueno, ya leyendo lo que dice la base,
El orden para realizar la planeación didáctica sería diseñar, elaborar, definir el propósito, seleccionar las estrategias. Y entonces acá en las opciones, si nos vamos por el 1, se supone que aquí el orden sería diseñar, definir el propósito, seleccionar la estrategia, perdón, y finalmente elaborar los materiales didácticos. O sea, quien está siendo evaluado tendría que ir identificando qué significa cada uno de los números. Pero aquí si te fijas en la organización, por ejemplo, se empieza con el 1, si leemos verticalmente está 1, 2, 3, 4, me parece ya, que esa, al momento de ajá, hacerlo, ajá, sí. sí, exacto, Felipe. Pero la primera nada más, las otras ya. Exactamente, por eso preguntaba yo, ¿habrá una lógica para organizar? Porque la idea sería seguir la misma dinámica de la primera, ¿cómo le llamo? Fila, columna, porque allí Sí. sí están, y en Quizás otros se el repiten los orden números. aquí incluso hay algunas veces en que hasta podremos poner el 1, por ejemplo, en la segunda opción podremos poner el 1 en el Porque la lugar del primera 2, sí por ejemplo, en el está orden. bien, es decir, sigue la regla, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, porque es en orden que ascendente, ¿no? Pero las otras también tendrían que llevar una cierta lógica, me parece. Lo que pasa es que al verlo, bueno, no alcanzo a percibir. Sí, es decir, que el A no iba a empezar, por ejemplo, con el 4, porque es una regla, No. tendría que, por eso el A dice 1, si lo vemos verticalmente, 1, 2, 3, 4, y ya lo otro se va organizando, pero es mi Sí, se refiere pregunta. al primer elemento. 1, 2, 3 Sí, y que es 4 y en, los demás son. ascendente, exacto. Pero no necesariamente, porque acá podríamos iniciar también con 1. No sé, por eso Bueno, pregunto, porque hay una regla, me parece. más bien es buscar las opciones. Por ejemplo, hay algunos, sí, levantaron, ahorita les damos la palabra. En algunas veces lo que se hace es seguir la secuencia y, por ejemplo, acá podremos seguir la secuencia y nada más cambiar los últimos 2 y 4. No hay una lógica o más bien regla que nos indique que debemos de hacer. Como Muchas gracias, yo creo que Felipe. coincidió aquí nada más. A ver, alguien había levantado. Ya la bajaron. Bueno. Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Jesús. Sí, y más bien es aleatorio y la Sí. respuesta es la C, que dice cuál es el orden para realizar la planeación didáctica y es definir el propósito educativo, después seleccionar la estrategia de enseñanza, después diseñar la actividad y cierran con elaborar los materiales didácticos. Y precisamente por eso es aleatorio porque es del 1 al 4 la situación de la respuesta que es la C. Ya después la A, B y D y es cuando generan la parte del movimiento de los números con aleatorios para poder generar, pues no sé si una distracción, sino realmente que exista el orden para poder señalar que la respuesta correcta es la C. Sí. Gracias. No alcancé a escuchar muy bien porque como estaba... Sí, se escucha mucho ruido, ¿verdad? Sí, Sí, ya aparece bien. me parece que es aleatorio y solamente Sí. como pregunta ahí el orden, pues el orden es que empieza siempre una planeación didáctica con definir el propósito educativo. Sí, sería Después la hay que correcta. seleccionar la estrategia de enseñanza, después diseñar la actividad y por último elaborar lo que es el material didáctico. Y ya la A, B y C es algo aleatorio para poder generar esa, pues, bueno, como distracción en cuanto a la parte de elección de la respuesta correcta, nada más. Sí, incluso o sea, la C es la correcta. En la D pudiera, o otra opción, podrían haber puesto 3, 1, 4, 2. Sí, Nada más claro. como para cambiar el orden. Así es. Y generar esa distracción o esa opción. Muchas gracias.
Depende mucho de qué estemos planteando en la base. Ajá. Pero sí es más, porque tampoco puede ser así completamente aleatorio. Hay que buscar que lleve cierta coherencia. Bueno, en cuanto a la argumentación, aquí está la estructura pues del diseño, está la argumentación de por qué la C es la correcta y las otras opciones incorrectas. Algunas recomendaciones para la elaboración de este tipo de reactivos es incluir al mínimo 4 y máximo 7 elementos para ordenar. Ahí sí hay los límites en cuanto a los elementos de orden. Establecer con claridad el criterio en función de la cual han de ordenarse o jerarquizarse. Pues, ser claros en la instrucción. Evitar la inclusión de elementos de distinta naturaleza. Incluir todos los elementos en cada una de las opciones de respuesta. Es decir, aquí no podríamos quitar un elemento porque no sería correcto, pues tenemos que incluirlos todos. Y evitar que un elemento del listado ocupe el mismo lugar en todas las opciones de respuesta. Por ejemplo, acá, que todos hubieran sido 3, por ejemplo, tampoco sería permitido. O no es recomendable más que permitido. Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones cuando elaboramos este tipo de reactivos. El otro tipo de el formato es completar enunciados. Como su nombre lo dice, es un enunciado en la base que requiere ser completado. Normalmente requiere ser completado por alguna palabra o pueden ser 2, 3 palabras. Depende de la extensión que nosotros pongamos en la base. En este caso tenemos el ejemplo, es una base de 2 renglones y nada más es una palabra la que se requiere completar. Y aquí en las opciones de respuesta, pues tenemos la palabra que va a incluirse en esta oración. Les comentaba, podrían ser una base, un contexto un poquito más amplio y entonces tener 2 o 3 palabras. Y aquí en las opciones, también muy parecido al anterior, tendríamos que tener todas las palabras, incluso podríamos ir cambiando el orden como siguiendo las líneas, ¿no? Hay algunas ocasiones en que en la línea se le pone un inciso o un número para identificarlo acá y entonces sería muy parecido al de ordenar o jerarquizar. Judith levantó la mano. Sí, gracias. Me refería al criterio editorial porque, mira, es importante, Felipe. Por ejemplo, si la palabra forma parte de la oración, entonces iría con minúscula. Las opciones de respuesta. Sin embargo, no sé si este sea el criterio. Como termina en punto, entonces, no sé si ustedes siguieron esa norma y entonces por eso escribieron con mayúscula las opciones. ¿Acá? Ajá. No fue, ha de haber sido más bien en el Word que automáticamente las pone. Ok. Muchas gracias. Pero sí, también eso habría que distinguir, por ejemplo, si está el texto y hay un punto y seguido, que también daría una pista, ¿no? O sea, si nosotros estamos distinguiendo entre mayúscula y minúscula, la que pongamos como mayúscula, pues de alguna manera ya da una pista de dónde va colocada esa palabra. Me refiero a la base, Felipe, por ejemplo, a veces terminan en 2 puntos, pero aquí termina en punto, entonces ese sería un criterio para determinar cómo escribir la opción de respuesta. Por ejemplo, si escribimos 2 puntos al final, entonces la idea es que va con minúsculas, salvo que fuesen sustantivos propios. Pero aquí me refiero que como forma parte de la oración, la raya está en medio, ajá, exactamente. Esta palabra tendría. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, que las opciones fuesen con minúscula, pero por esa razón creo que es importante el criterio editorial. Ajá. Sí, con minúscula pensando. Muchas gracias. Va a ser parte de una oración que continúa y no que termina, pues. Bueno, igual que el formato de los anteriores, contiene la argumentación y la explicación o la argumentación de por qué es correcta y cuál no es correcta. El otro tipo de formato de reactivos es relación de columnas. Básicamente se necesitan la información presentada en columnas, como su nombre lo dice.
En este caso tenemos 2 columnas, también necesariamente deberíamos de tener 2 columnas para que se relacionen entre sí o se vinculen. Y en cuanto a la estructura, tenemos, de la estructura de la base tenemos la instrucción, la información relacionada en columnas. Aquí es donde también les mencionaba hace un momento, lo conveniente es identificar cada una de los elementos que están integrando la columna con diferentes signos, en este caso números y acá letras en minúscula. Y acá ya tenemos en las opciones de respuesta identificados con mayúscula la opción de respuesta y con número y minúscula, letra minúscula, la combinación de las relaciones que se harían entre ambas columnas. Y bueno, en cuanto a la estructura del reactivo, también tenemos la respuesta y las argumentaciones que corresponden. Al elaborar este tipo de reactivos, algunas recomendaciones son, pues, ser claros en la relación, en los criterios de relación entre estas dos listas. Si observan, siempre se busca tener claridad en cuanto a lo que se está preguntando. Es para que la persona que está siendo evaluada pues tenga claridad en lo que se le está preguntando, lo que se le está pidiendo que haga. Asignar un título a las columnas. Si observan acá hay un título en cada una de las columnas. Y para que el sustentante identifique los elementos que se le pide que relacionen. Incluir al menos un elemento más en la segunda columna. Esto es para poder tener combinaciones que no sean las correctas. Dice la columna que menos elementos contenga será de 2 o con menos 2 y la que contenga más no deberá exceder los 5. Construir listas en las que los elementos y relaciones sean del mismo tipo o naturaleza. Cada una de las listas deberá contener elementos de la misma naturaleza o tipo. Organizar las opciones de tal forma que siempre se presente un elemento de la primera columna con otro de la segunda, como en las combinaciones letras y números que veíamos. Utilizar números en la columna izquierda y letras minúsculas en la derecha, de preferencia, para poder utilizar las letras mayúsculas en las opciones de respuesta. Y separar los elementos de las opciones con coma, espacio y coma. Normalmente como se escribe, ¿no? Si la relación es uno o varios elementos a construir, hay que poner espacios entre las comas. Sí, Judith. Discúlpame que te haga tantas preguntas, No, pero es muy no importa. interesante esto. Al contrario, mejor. Muchas gracias. Hace rato se hablaba de tiempo por reactivo. Este formato es complejo, Felipe. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de reactivo vale por 4, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se le destinaría o se podría subdividir? ¿Qué opinas tú? Porque, insisto, ya resulta complejo si comparamos con los otros formatos. Entonces, y como que no es muy fácil construirlos, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, con base en el tiempo destinado al reactivo, a este formato en particular, ¿cuánto puntaje se le asignaría? Es mi pregunta, Felipe. Sí. Qué difícil respuesta. Lo que pasa es que dependerá mucho de qué estamos evaluando. Es decir, acá solamente estamos hablando del diseño, de cómo se presenta el diseño en columnas y las relaciones. Pero sí tiene mucho que ver el tema que se esté evaluando. Porque habrá algunos temas muy sencillos que sea muy fácil que la persona lea la instrucción, lea las opciones que se les presentan en cada una de las columnas y fácilmente pueda hacer una relación. Y habrá unos temas más complejos que sea un poquito más complicado hacer esa relación. Y entonces eso afecta los dos elementos que bien señalaba. Tanto el tiempo que se va a tomar la persona para leer y poder responder,
como el puntaje que se le pueda asignar dependiendo de la totalidad de reactivos con el que se diseñó el examen. Habría que ver el tema. Mi punto de vista o mi opinión sería que es a partir del tema y de lo que se está evaluando, no tanto del diseño del reactivo. El diseño, pues nada más nos dice que son 2 columnas en las que se tienen que relacionar. Yo lo que digo es que a partir del tema y la cantidad de preguntas que haya en el diseño del examen, o sea, no solo el reactivo del examen, es que ahí nos va a ayudar a definir cuánto tiempo se va a llevar la persona y cuánto puntaje se le puede otorgar en cuanto al contexto, pues, de todo el examen. No, la verdad yo no podría decirlo así como de manera general, dependerá de cada uno de los exámenes que se hagan. Muchas gracias, Felipe. Sí, de nada. Y bueno, un último formato del diseño de estos reactivos es aquel en el que se presenta un listado. Y esto se presenta una pregunta, una instrucción, una afirmación seguida de varios elementos que la responden o la caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos forman parte de la respuesta correcta. Es decir, en este listado se incluyen algunos elementos que son como aquellos distractores o elementos incorrectos para que la persona que haga el listado pues logre identificar. Lo que se busca es que identifique cuáles elementos son los correctos de ese listado que se le está pidiendo que arme o forme. Y aquí hay un ejemplo. Está el contexto. Bueno, en la base está el contexto, está el listado de los elementos de este contexto y muy parecido a las opciones, nada más que aquí no, al otro formato, son los elementos que se elegirían como parte de ese listado. A diferencia del otro, pues aquí no hay una relación, nada más está pidiendo que se identifique cuáles elementos sí forman parte de un grupo o de un listado, ¿no? Igual aquí hay que distinguirlos, hay que distinguir entre las opciones de los elementos del listado y las opciones de respuesta. En este caso se utilizan letras o números separados por comas. Y igual en el formato que hemos estado revisando, la respuesta correcta, la argumentación. Y aquí alguna sugerencia en cuanto a este tipo de formato es emplear listas de 4 a 7 elementos, evitar mezclar elementos de diferentes campos. Si estamos pidiendo que se elabore un listado, los elementos que también vamos a incluir que no forman parte de ese listado, que sí forman parte del campo para que tengan una relación entre los elementos e incluir en todas las opciones el mismo número de elementos. En las opciones de respuesta, incluirlo. Aquí, por ejemplo, se eligieron 4 y en todas se incluyen 4. Si se hubieran elegido más o menos, hacerlo de manera homogénea. Entonces, bueno, estos son los 5 tipos de... Ahí donde quedó. Aquí abajo. Los 5 tipos de formato para reactivos de opción múltiple que comúnmente se utiliza. Cuestionamiento directo, jerarquización, ordenar, completar enunciados, los que tienen para completar palabras, relacionar columnas y elección de elementos o seleccionar elementos para incluirlos en un solo grupo. Hasta este momento, ¿alguna duda? No, todo bien, muchas Bien, gracias. muchas gracias. Lo que les voy a mostrar ahora es los 2 formatos. A partir de esto nosotros lo trabajamos con dos formatos. Le llamamos tabla de especificaciones, que ya la presentó Alejandro la ocasión pasada. Y básicamente, lo voy a hacer un poquito más grande. En la primera parte ponemos algunos elementos que nos permiten identificar cuál es la materia o cuál es la unidad de aprendizaje que se está evaluando. En este caso, examen D, le ponemos el nombre de la materia, a qué semestre corresponde, a qué bloque, qué tema se evalúa,
La extensión es el número de reactivos que se van a incluir y niveles taxonómicos. El componente, regularmente aquí ponemos, dividimos el programa de la materia en unidades de aprendizaje. Entonces, regularmente el componente es la unidad de aprendizaje. Y el resultado es aquellos, recuerdan que hablábamos de que cada unidad de aprendizaje o incluso el programa de la materia o del curso tiene objetivos, un objetivo general y cada unidad tendría un objetivo específico. Entonces, el resultado del aprendizaje está relacionado con ese objetivo. Y posteriormente, los niveles taxonómicos. Recuerdan que es CCA. Bueno, aquí utilizamos 3 niveles, hay más niveles, hay hasta 5. Regularmente utilizamos 3. Bueno, aquí en el ejemplo los pusimos 3. ¿Recuerdan qué es CSA? ¿Qué significa? ¿Nadie? Bueno, en los niveles taxonómicos, el primer C es conocimiento. La persona conoce. El segundo nivel es comprensión. La persona, además de conocer, comprende los elementos del conocimiento. Y el tercer elemento es aplicación. La persona conoce, logra comprenderlos y además los aplica. Son comúnmente es los que nosotros utilizamos. Y así para que lo vean un poquito más claro. Cada uno de estos recuadros para nosotros representa una de las unidades o podría ser un tema, o en el caso de Ceneval son áreas. Por ejemplo, para administración son 4 áreas. Es administración, recursos humanos, mercadotecnia y finanzas. Si habláramos de una materia, a lo mejor sería unidad 1, unidad 2, unidad 3 y con los nombres, ¿no? Y aquí en este espacio pondremos los temas o subtemas y aquí en este espacio el número de reactivos de cada uno de los temas o subtemas que nosotros vamos a elaborar para nada más hacer la suma. Acá tengo un ejemplo ya lleno, es es un examen diagnóstico parcial, es un examen parcial de una materia. Es contabilidad general de primer semestre, son 109 reactivos que se diseñan en el examen. Es del bloque, la materia es del bloque obligatorio y los niveles taxonómicos para este caso de contabilidad general solamente están del 1 y 2, que es conocimiento y comprensión. Y entonces aquí en componente, la primera unidad se llama así, generalidades de la contabilidad. El resultado del aprendizaje tiene que ver con el objetivo que se está buscando, conocer los hechos históricos de la contabilidad, identificando los elementos que componen el término contabilidad y bueno, todo lo demás, para no leerlo todo. Estos son los subtemas de esta unidad que son lo que se va a evaluar. Y lo que diría aquí es que en el primer nivel taxonómico, que es el conocimiento, se van a elaborar 5 reactivos sobre antecedentes de contabilidad, históricos de la contabilidad. 3 reactivos sobre definición de contabilidad. 2 reactivos de objeto de contabilidad, pero estos 2 reactivos ya no son de conocimiento, ya son de comprensión. 3 reactivos del marco jurídico de contabilidad. 3 reactivos de ética y desarrollo personal de contabilidad. Y entonces acá ya tenemos el total de reactivos. Para este componente que es generalidades de la contabilidad, vamos a tener 16 reactivos. Van a ser 14 de conocimiento y 2 de comprensión. Y luego tenemos este segundo componente que sería como el equivalente a la segunda unidad. Y también vamos describiendo cuáles son los reactivos para cada uno de los temas, cuáles son los reactivos de conocimiento, cuáles son los reactivos de comprensión y el total de reactivos que tendríamos de este componente. Y un tercer componente con las mismas características, un cuarto componente o unidad y un quinto componente. Entonces, básicamente este formato nos ayuda a tener orden, en nuestro diseño del examen.
Aquí lo que nos permite es identificar cuántos reactivos estamos diseñando para cada uno de los componentes y qué es cuál es el resultado del aprendizaje que estamos examinando. Y aquí ya nos permitiría como ir identificando si estamos como ¿cómo decirlo? Siendo equilibrados en el diseño del examen para no ir o no tener más reactivos de un solo componente o de una sola unidad. También en cuanto al nivel taxonómico, identificar si estamos evaluando más conocimientos o comprensiones o aplicaciones. Incluso aquí ya, si observan, está entre 13 y 5, 10 y 4, 10 y 4, 15 y 10, 14 y 2, o sea, más o menos hay un equilibrio entre todas las unidades. Esto es en cuanto al número de reactivos que va a incluir cada unidad. Lo que aquí también podríamos hacer es diseñar un examen o varias versiones de exámenes y haciendo mezclas de los diferentes reactivos de cada tema para tener diferentes versiones de exámenes y no una sola versión, es decir, hacer combinaciones. No sé, la verdad es nada más de cuestión de orden. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Está muy interesante la tablita, como has dicho, pues da orden, ¿no? Y también observaríamos la integración de los distintos saberes, por ejemplo. Sí. Vamos equilibrando. Muy bien, muchas Sí, felicidades. entonces, bueno, lo que ya... un poquito lo que les vamos a pedir que hagan es, les vamos a mandar este formato, incluso ya lo tenían, y les vamos a pedir que hagan algo muy parecido a esto, con alguna de las materias que ustedes trabajan. Incluso desde mi punto de vista, les va a servir para hacer un trabajo de orden en cuanto a la forma en que van a evaluar ustedes, identificar cuáles son las unidades, temas y subtemas, y empezar a identificar cuántos reactivos podrían elaborar para cada uno de los temas. ¿Alguien levantó la mano? Ya lo bajaron. Bueno, el otro formato que les quiero mostrar le llamamos formato de acta de nacimiento. Es un formato de registro y control. Es muy parecido a lo que les mencionaba acá, de que está la base, tenemos la respuesta correcta, las opciones, la respuesta, la argumentación. Aquí tenemos algunos otros elementos. Está la instrucción, que sería como la base, las opciones de respuesta, la opción correcta. Aquí nosotros incluimos el nivel taxonómico en cuanto a esos tres elementos: conocimiento, comprensión y aplicación. La justificación de las opciones, es decir, como la argumentación en el otro texto. El formato de reactivo, aquí nosotros describimos qué tipo de formato estamos utilizando de los 5 que vimos. El tipo, distinguimos también si es un reactivo simple o es un multireactivo. De ella, déjenme ver que no tenga yo el... Y la fuente de información, que es la referencia de donde nosotros obtuvimos la información para poder elaborar el reactivo y sobre todo justificar las opciones de respuesta. Aquí ponemos la referencia de la fuente bibliográfica. Y el identificador de reactivo. Si nosotros estamos diciendo aquí, por ejemplo, que vamos a elaborar 3 reactivos, entonces eso nos ayuda a identificar cuál es el reactivo 1, cuál es el reactivo 2, cuál es el reactivo 3. Y también el número consecutivo que tiene ese reactivo y quién lo elabora. También es importante identificar quién está elaborando el reactivo. Acá les muestro un ejemplo ya lleno. La instrucción sería: elige la opción que contesta la respuesta correcta. La base es una interrogante. ¿Cuál es el objetivo básico de la contabilidad? Estoy compartiendo porque no veo nada. ¿No se ve? No. ¿Lo demás se ven? Sí, sí se ve. Sí lo vemos. Sí se ve. Sí aparece. Sí se ve. Probablemente sea en su Sí, computadora gracias. nada Es que más. estoy en el celular. Gracias. Ok. Bien. Les decía la base, que es la interrogante en este caso. Las opciones, así como nosotros veíamos, hay 4 opciones de respuesta. Incluso aquí
están en letra minúscula, podríamos utilizar letras mayúsculas o números. La opción correcta, aquí se señala cuál es la opción correcta. El nivel taxonómico es un nivel de conocimiento y la justificación. En este caso, aquí nada más estamos poniendo la justificación de la opción correcta. No como en los otros ejemplos que les mostraba que se justifica cada una de las opciones. Y el formato es respuesta directa. Bueno, incluso aquí los pusimos para que sea más fácil recordar cuáles son los 5 formatos que generalmente se utilizan. El tipo es un reactivo simple. La fuente de información es la referencia de donde se obtuvo la información. El identificador, de dónde a dónde corresponde el departamento de contabilidad, la materia, la unidad. El número consecutivo, en este caso es el primer reactivo y elaborado por, aquí pues ya depende de cada quien. Podría usar su nombre o en este caso pusimos la academia. Este sería el ejemplo de 1. Acá tengo otro ejemplo. Igual, viene una instrucción. Generalmente debe de haber una instrucción para que la persona sepa qué debe de hacer. En este caso, elegir la opción que contiene la secuencia de palabras. Aquí está la base, que es el reactivo en sí mismo. Las opciones de respuesta. La opción correcta. El nivel taxonómico. La justificación de por qué es la opción correcta. Incluso aquí entre paréntesis está señalado la referencia también. Pero acá abajo está la referencia completa. El formato de reactivo, que es un tipo de reactivo simple, y los identificadores, a qué materia, qué departamento, qué unidad. Y el número consecutivo, pues en este caso es el 11 y la academia tal, o puede ser el profesor tal. Y otro ejemplo, la instrucción, aquí relaciona correctamente las columnas. Recordemos que en las columnas tiene el título de la columna, en este caso son 2 letras, X, Z. Las opciones, distinguidas cada columna con números y en este caso letras. Las opciones. Nosotros, si observan, normalmente manejamos 4 opciones de respuestas. Ahora, por ejemplo, el Ceneval, en los exámenes nuevos que les comentaba, ya tiene nada más 3 opciones de respuestas. Hay algunos exámenes que he visto que tienen hasta 5 opciones de respuesta. Va a depender mucho pues del diseño de examen que ustedes quieran hacer, el número de opciones de respuestas que quieran incluir. Lo común es 4. Y bueno, todos los elementos que ya les había mencionado, las opciones, el nivel taxonómico, la justificación, el tipo de reactivo que es, la fuente de información, el identificador, el consecutivo y quién lo elabora. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí. Estos son los 2 formatos que normalmente utilizamos. La tabla de especificaciones que nos muestra el contexto general de qué se está evaluando, qué temas, cuántos reactivos por cada uno de los temas incluso. Y la otra que es ya muy específico para cada uno de los reactivos, como el registro pues del reactivo propiamente. Acá lo ideal sería tener una base de reactivos con estos formatos. Imagínense tener una base de reactivos así con esta información y a partir de esta base, no sé, generar 100 reactivos y a partir de esa base de 100 reactivos poder ir tomando algunos reactivos sobre ciertos temas o los temas que se quieran evaluar y ya diseñar exámenes. Incluso podría permitirnos hasta hacer combinaciones de reactivos para hacer el diseño de un examen para cada uno de los alumnos. La verdad, sí cuesta un poquito de trabajo estar elaborando los reactivos así, llenándolos, clasificándolos, pero una vez que se tiene esta base, facilita mucho el trabajo posterior de diseño de exámenes. Entonces, bueno, ahora lo que les vamos a pedir para que ustedes practiquen un poquito es, les vamos a pasar estos 2 formatos, este formato de acta de nacimiento y este formato de tabla de especificaciones. ¿Por el chat, Felipe, lo vas a enviar? ¿Los vas a No, enviar?
Alejandro, la vez ¿Por pasada correo? les abrió un Drive. Ah, ok. ¿Sí tienen la liga todavía? Si la pueden compartir, se los Sí, agradecería. voy a ver si la tenemos. Si no, se los enviamos por correo. Y bueno, lo que les pediríamos es que utilicen estos formatos a partir del programa de una materia que ustedes impartan, la que ustedes quieran. Tratar de cuando menos hacer cinco reactivos. Es decir, identificar aquí cuáles son las unidades. Incluso podría ser la primera unidad. Identificar el nivel de conocimiento, el nivel taxonómico. Y a partir de eso, ya comenzar a utilizar el formato de acta de nacimiento para redactar o elaborar su reactivo en los formatos que estuvimos viendo acá, en estos: cuestionamiento directo, jerarquización, completar enunciado, relación de columnas o elección de elementos. Felipe, ¿cuánto tiempo les ha llevado a ustedes como equipo sistematizar esto que nos estás compartiendo? Porque me imagino que les ha llevado meses. Años. Sí, sí te creo. Comenzamos en el 2018. Hubo cursos, muchos cursos desde el 2018 y bueno, se ha estado cada año, sobre todo en los intersemestrales que no hay clase, cursos de capacitación a profesores, también porque hay profesores que se integran nuevos, y bueno, estar pues practicando más que nada. Y sobre todo, otro elemento importante es, una vez que se tiene este diseño del acta de nacimiento del reactivo, o esta tabla, este formato, también no dejarlo. Hay revisiones, se tiene que revisar para ver si todavía es pertinente ese reactivo, si la bibliografía ya cambió, si hay que actualizarlos. Entonces, es un trabajo pues constante de diseño, pero les comento, una vez que se hace, se sistematiza y ya es muy fácil diseñar exámenes, que al final nos permite trabajar esa parte. Les decía, les pedimos 5 pensando en que elaboren uno de cada formato, pues también para que tengan la práctica de elaborar pues un reactivo en cada uno de los formatos que estuvimos revisando. Les vamos a enviar este documento para que lo puedan consultar, puedan ver los ejemplos que aquí les estuve mostrando, y les vamos a enviar también que es el formato, contiene los 2 formatos y contiene pues ejemplos, ¿no? Ya llenos de lo que les estuve mencionando aquí. Entonces, todo el material que estuvimos aquí viendo en esta sesión se los vamos a hacer llegar. Y la instrucción, hablando de instrucciones y ser claro, sería alguna de las materias, la materia que ustedes elijan, tomarla para que elaboren 5 reactivos tratando de incorporar cada uno de los formatos que nosotros estuvimos revisando. Y les vamos a hacer llegar el vínculo para el Drive que abrió Alejandro, para que ahí mismo los vayan subiendo. La siguiente sesión va a ser en julio, entonces más o menos tendrían un mes como para ir haciendo esto de manera tranquila. Si lo pueden entregar, digamos, unos días antes, o subirlo al Drive unos días antes de que tengamos la sesión, sería mucho mejor también para nosotros poder revisar de manera rápida y ver si les podemos hacer alguna recomendación. Lo que esperaríamos para la siguiente sesión ya ahora va a ser al revés. En lugar de nosotros venir a exponerles algo, que ustedes nos digan cuál fue su experiencia, que nos muestren los reactivos que elaboraron, si tienen alguna duda, y empezar pues a dar alguna recomendación entre todos, cómo se puede mejorar, ¿no? Sobre todo para practicar ahora un poquito más. Bueno, no sé si tengan alguna, digo por el tiempo, si tengan alguna otra duda, sugerencia, comentario. Aquí están compartieron. Araceli compartió el Drive. Muchas gracias, Araceli. ¿Por qué en la tabla de especificaciones no hubo reactivos de aplicación? Yo tomé los ejemplos nada más así
Fue casual, sí. Tomé los ejemplos y los puse. Hubiera sido mejor haber tomado uno de cada uno, pero fue de manera casual. Los ejemplos que tomé para incluirlos aquí. No sé si tengan alguna duda o comentario. No veo el drive aquí. No, todo muy bien, muchas gracias. Araceli lo compartió. Lo voy a poner otra vez en chat. Sí, por favor. Abren una carpeta con el nombre de cada uno para poder identificar y ahí lo van subiendo. Bueno, a ver, déjenme ver quién más está. Voy a dejar de compartir ya. Ok, bueno, quería ver si estaba el doctor Trino, pero parece que no se pudo conectar. Bueno, pues si no hay más, les hacemos llegar este material y cualquier duda, igual tienen el correo, nos pueden estar contactando o tienen ahí en Drive, podrían ir subiendo los materiales. Ahí, si tienen alguna duda, ponen algún comentario, también los vamos a estar tratando de revisar y atenderlos. Y pues les digo, la intención es que para la siguiente sesión estar revisando, digo, tampoco es un examen, más que nada sería que ustedes nos compartieran cuál ha sido su experiencia y pues poder hacer alguna retroalimentación para mejorar el diseño de los reactivos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Y muchas gracias por su atención. Maestro, Dígame. maestro, tuve una situación y no me pude conectar a tiempo. Sí. ¿Cree que me sea posible que me puedan compartir la grabación? Porque me faltó ver lo primero. Sí, bueno, creo que sí, porque se está grabando. Sí, igual. ¿A quién me dirijo, maestro? Va a ser con Alfonso. Igual y la puede poner en el Drive, maestro, y ya ahí Sí. ya la podemos ver. Sí, también podemos hacer, incluso las sesiones pasadas, Alfonso las debe de tener. Le vamos a solicitar que nos las haga llegar. Maestro, también su presentación, por favor. Si no Claro, sí. Ahí Gracias. yo lo voy a hacer. Gracias, maestro. Muy amable. Que las grabaciones, aquí comenta Sandra, se comparten en YouTube de Anfeca. Ok. Ahí las podemos ver. Otro comentario. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.